Muchos perdones, Sebastián. Hace mucho tiempo estamos haciéndole seguimiento al caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, pues que ya ha caído un montón de gente. Hay gente que ya está presa, hay gente que está en el proceso todavía, y estábamos muy pendientes de lo que iba a pasar con el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Y en medio de todo este escándalo que estamos viviendo por alias Calarcá y por la presunta infiltración que ha habido en líneas del Ejército y en la Dirección Nacional de Inteligencia, pues ayer la Fiscalía dio un anuncio importante que tiene que ver con el exministro Ricardo Bonilla, Sebastián, porque dice que por fin va a radicar una imputación contra Bonilla, algo pues que hemos estado esperando, que realmente era un run que hace rato estaba por los pasillos. Usted tenía información de primera mano hace rato sobre esto, y pues ayer en este escándalo que tenemos de Calarcá, pues la Fiscalía dio este anuncio que también es muy importante, también a nivel mediático, ¿no? Sí, la imputación contra Ricardo Bonilla estaba casi lista hace mucho tiempo, las pruebas están, pero pues este timing de noticias que se articula, yo creo que de una manera no sana con el tema judicial, termina perjudicando, porque claro, ayer la fiscal de su propia voz sale a dar la noticia 3 días después de lo que publica Caracol Noticias, y yo pues tenía claro, me lo habían consultado, me lo habían dicho Jennifer, que hace un mes, cuando la revista Semana publica la declaración de María Alejandra Benavides, está muy cerca de producirse lo de Ricardo Bonilla. Entonces pareciera que lo que pasa en los medios o las investigaciones condicionan el timing de la Fiscalía. Entonces, bueno, era extraño que con todas las pruebas que ha habido, con todos los principios de oportunidad que se han firmado, por dar solamente un ejemplo, Sandra Ortiz lleva 1 año en la cárcel. Yo no digo que se merezca o no estar en la cárcel, pero Ricardo Bonilla no está ni imputado. Entonces es extraño el timing con que se ha manejado, pero más allá de eso, pues sí termino diciéndole en esta introducción que, bueno, hablamos de un ministro de Hacienda, son palabras mayores. Sí. No, tiene toda la razón, y por eso le daba este contexto, porque pues en Colombia estamos acostumbrados a que un escándalo se tapa con otro, porque es un país tan lleno de noticias que uno a veces ni siquiera como periodista alcanza a abarcarlo todo, pero pues no sé si esto tiene algo que ver con ese escándalo de la supuesta infiltración de los grupos criminales a la Dirección Nacional de Inteligencia y esta relación con el general Huertas. Pero bueno, es una noticia importante que estábamos esperando, estamos muy atentos a lo que diga la Fiscalía hoy. Pero ¿sabe usted cuál es el primer recuerdo personal que yo tengo con el doctor Bonilla? ¿De cuando está en la alcaldía o de cuándo? No, de antes. De antes. Yo estaba trabajando en Cable Noticias dirigiendo un programa que se llama Análisis Mundial, y me recomiendan... Yo era la directora, okay. Era chiquita, tenía como 23 años apenas. Sí, y pues hablábamos de esos temas políticos, económicos, y me lo recomiendan a él como un buen economista. Y yo le invito al programa, era un semidebate, porque eran 2 personas con 2 posiciones diferentes, y llega el doctor Bonilla. A mí me acuerdo mucho porque llegó pues un poco desarreglado para televisión, pero cuando comenzó a hablar me pareció una persona muy sólida, y digamos que es uno de sus características que es un académico, o era un académico antes de meterse en todo este tema político y de roles de funcionario público. Ricardo Bonilla, Sebastián, Lucas, es economista, se graduó en 1975 en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y estudió algunos posgrados ahí en una universidad de Francia. El estudio que hizo es estudio avanzado en economía industrial y cambio, y luego se volvió ahí donde yo lo conocí. Era el profesor de planta de la Universidad Nacional entre 1982 y 2011. Ahí también fue catedrático en otras universidades como la Javeriana y el Externado. ¿Cuándo salta a este, digamos, rol público? Cuando es nombrado por el entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, como su secretario de Hacienda. Acuérdese usted, fue esto en enero de 2012 y duró hasta abril de 2015, duró un poquitico más que como ministro de Hacienda, ¿no? Sí, y pues digamos que desde lo intelectual ha sido, creo que el economista, tocaría pensar en otro, pero que ha sido más fiel del proyecto político de Gustavo Petro, desde lo administrativo, desde lo político, desde lo ideológico. Y se pensaba desde un principio, cuando Gustavo Petro gana la presidencia en junio del 2022, pues muchos periodistas y mucha información que circulaba era que él iba a ser el ministro de Hacienda. Finalmente, en esa serie de economistas que empiezan a rodear ese grupo político que gana, ahí llega, por ejemplo, Luis Carlos Reyes, ahí aterriza, por ejemplo, estaba planeando, que se me olvida, que terminó en el DNP. Ferrari.
No, Ferrari fue en la superintendencia, en el DNP, el primero. Jorge Iván Rodríguez. Ahí. Y al final la repartición fue para todo lo que ha significado en la vida política de Gustavo Petro, que a Ricardo Bonilla al principio le dieran Findeter, sí era muy poquito. Era poquito. Pero terminó siendo el ministro de Hacienda. Sí, porque él estuvo en el equipo asesor económico de la campaña del entonces candidato Gustavo Petro. Siempre ha sido muy leal al hoy presidente de la República, fue parte de este equipo, diseñó el plan económico del gobierno, fue presidente de Findeter, como usted lo dice, que es la Financiera de Desarrollo Territorial, que básicamente es una banca de desarrollo colombiana aquí en el país, que se encarga de financiar proyectos de infraestructura y desarrollo urbano, pero luego sí, cuando todos decían, bueno, esta es una persona académica, seria, leal al presidente, debería ser el ministro, finalmente lo nombran el 1 de mayo de 2023, pero sale muy temprano, Sebastián, el 4 de diciembre de 2024, y no sale muy bien porque ahí comienza justamente todo este escándalo que le hemos hecho seguimiento acá, el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Sí, mediáticamente el escándalo se destapa en enero, pues digamos, las primeras investigaciones de Paula Bolívar son de 2023, pero ya judicialmente explota todo en el 2024. Y digamos que quien investigue, quien haya oído ciertas audiencias, lo que los testigos han aportado, para mí no cabe duda, por supuesto con toda la presunción de inocencia, pero es que Ricardo Bonilla tiene muchas cosas que explicar a la justicia. Hay un montón, no solamente de relatos de testigos, sino de cámaras que tiene la justicia, de reuniones en las que efectivamente se habría negociado cosas, porque para un poco explicar, Jennifer, lo que yo he visto, lo que han hecho los magistrados y la fiscalía es que se triangula toda la información. Un testigo, usted le dice algo, pero después miran la geolocalización del celular y dice, bueno, habría esta reunión, las celdas dicen que sí estaban en ese lugar sentados, después de pronto cogen la Cámara de Presidencia o el Congreso y efectivamente la Cámara registra que estaban ahí reunidos, después los chats, es decir, son como capas de cosas, y de lo que yo he visto, para mí lo de Ricardo Bonilla es una participación protagónica. Él se va entonces el 4 de diciembre de 2024, obviamente los medios de comunicación lo estuvimos buscando, pero le da una entrevista a nuestros colegas, a Juan Roberto Vargas y también a nuestro compañero a Ricardo Calderón de la Unidad de Investigada de Noticias Caracol, que justamente fue la persona que hizo esta investigación de la que estamos conversando este fin de semana. ¿Qué le decía Ricardo Bonilla a nuestros colegas en ese momento, en 2024? Escuchen. Me devuelvo al señor Ramírez Cobo, al asesor del DRAPRE. Él no solamente a nombre suyo, como emisario suyo, dijo que llamó a preguntar por esos contratos, sino también en otro chat le dijo a Pinilla que es urgente diligenciar los contratos porque, abro comillas, se nos van a caer los créditos de la nación. ¿A qué crédito se refería? Esa es una versión de cómo Jaime Ramírez pudo haberse expresado. Simplemente lo que estaba diciendo es, aquí hay unos proyectos que fueron viabilizados, que están en las discusiones del presupuesto y que se está preguntando en qué estado de avance van. El ministro puede preguntar en qué estado de avance van los proyectos. Es eso. Y cuando se refiere a los créditos, simplemente lo que está señalando es, hay unas discusiones sobre la comisión de crédito. Ellos también han dicho, tanto López como Pinilla, que entre septiembre y diciembre del año pasado se le transfirieron 1.4 billones de pesos a la unidad de gestión de riesgo. Y parte de ese dinero fue utilizado para comprar congresistas, para aprobar leyes o cosas a favor del gobierno. Bueno, entonces es bueno, y José Roberto sí lo conoce, que ustedes sepan que lo que se transfirió, lo que se hizo fue a solicitud de la unidad de riesgo, solicitud escrita, una solicitud del mes de agosto. El Ministerio de Hacienda, Presupuesto Nacional, le distribuyó 700 mil millones de presupuesto. Presupuesto simplemente quiere decir, mira, aquí le estoy entregando para que usted comience a ejecutar cosas. No le estoy entregando plata. Ahí no hay plata. Pero sí le está diciendo, hágale. Le estoy diciendo, tiene la disponibilidad presupuestaria para desarrollar proyectos, pero es que esa es la relación normal del Ministerio de Hacienda con la unidad de riesgo. Sí.
Y es un poco la línea, Sebastián, que ha seguido el ex ministro Ricardo Bonilla, diciendo es que yo nunca dije le doy plata si no tienes la viabilidad para hacerlo, que es un poco la relación que existe uno con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, y también cuando ya comenzamos a hablar, pues por supuesto, de los congresistas y estos cupos que se supone que se dieron para viabilizar estos dineros. Sí, y digamos que las líneas de investigación que hay sobre Ricardo Bonilla son muchas. Quizá una de las más importantes es las coimas que se dieron para los 6 congresistas de la Comisión de Crédito Público para aprobar unos créditos para la nación. Y sobre ese episodio recordamos una parte de la audiencia en la que Olmedo López le ofrece a la Fiscalía 16 de julio del 2024. María Cristina Patiño le pregunta sobre... La fiscal, ¿no? Sí, la fiscal del caso, es delegada ante la Corte Suprema, ella es como la gran cabeza de este macro caso de corrupción. Tengo que dar un contexto y es, acuérdense que de manera extraordinaria, como se capturó la UNGRD para dar coimas, se trasladaron 700 mil millones de pesos de manera exclusiva, incluso con con papel del Congreso se traslada eso de la DIAN allá. Y lo que va a contar Olmedo es que Ricardo Bonilla decía que 200 mil millones de pesos eran para él. Para él es para Hacienda, presuntamente para pagar las coimas. Para que la UNGRD gastara esos 700 mil millones de pesos, requería que previamente el ministro de Hacienda avalara el gasto, ¿o no? Eso lo empezó a hacer el ministro en enero del 2024. En el 2024 es donde el ministro empieza a avalar el gasto de la entidad mes a mes. Sí. Para esa fecha de septiembre-octubre, no. Pero sí en su mente tenía que esos 700 mil millones, 292 mil eran de él. De esos 700 mil, 292 mil eran de él. Porque en una declaración anterior suya narró que el ministro le dijo, y todavía me quedan 200 mil en los 92, eso es 15 de diciembre. Sí, y esa era de esos 200 mil millones que le quedaban eran de qué? Caja, disponibilidad. Él tenía, no se los gaste que son míos, pero así como los 92 mil iban con direccionamiento dirigido, unos acuerdos de él con unos congresistas a cambio que le votaran cosas de él en la comisión tercera, que es la de crédito público, pues contaba todavía con 200 mil para seguir haciendo negocios. Bueno, ahí queda claro, al final decía Ricardo Bonilla presuntamente, esos 200 mil millones de pesos son míos, porque más recordemos que en la UNGRD se apropiaron muchas personas de recursos. Ahí había otro filón que era César Manrique con Luis Carlos Barreto, otro que era entonces Ricardo Bonilla decía, bueno, esta plata es mía. Otra, por ejemplo, que era para la plata, presuntamente uno dice, de lo que contamos acá, de la reforma pensional, que también Olmedo fue a la reforma pensional. Es decir, como que había muchos dueños de esa bolsa de plata. Y acá estábamos escuchando a Olmedo López, que fue el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, pero también hay que meter en la ecuación a Sneider Pinilla, que fue el subdirector, cuando Olmedo López era el director y cuando se dio todo este entramado. Y aquí también hay una confrontación de las versiones de Pinilla con Bonilla. Este es otro audio. En ese cruce de mensajes entre su asesora Benavides y Sneider, hay varios en donde queda claro que Sneider le dice, estos contratos, estos proyectos que están llegando de las alcaldías están muy flojos, nos toca ajustarlos para ver si podemos darle edad. Ella le informó, le contó, estaban más o menos, básicamente lo que se entiende de la conversación es que están cuadrando el tema. Mire, es importante la pregunta. Yo leí los chats de Sneider que publicó El Espectador y me llama mucho la atención que Sneider se puso a hablar con los alcaldes para reorientar cómo hacer eso. Esos proyectos en principio son de mitigación de riesgo. Cuando los reorientó, los llevó fue a que fuera una emergencia. La pregunta es ¿para qué? Porque cuando es mitigación tiene que abrir un proceso de contratación. Pero cuando es de emergencia, lo contrata directamente. O sea, estaba buscando era contratarlo directamente. Entonces yo me pregunto si no quería hacer lo mismo que hizo con los carros. Pero cuando usted preguntaba por esos contratos, ¿eran para mitigación o para emergencias? Mitigación. ¿Y por qué entonces la manera de que los ajustaran, de que los entregaran rápido? ¿Cuál era el afán? No, si pero ojo, yo no di la instrucción de cuál es el proceso. Simplemente aquí está en viabilidad fase 3. Eso es lo que tiene la unidad. Con los alcaldes terminen de revisar qué es lo que les falta y seguir adelante. La versión de Olmedo. Eso es simplemente eso. Sí. Lo que yo veo en los chats de Sneider con los alcaldes
o con los funcionarios de las alcaldías, es que se lo está redireccionando. No, es que se inventaron para que sea de emergencia y no de mitigación. Es que se inventaron las emergencias en Saravena. Sí, señor, se las inventaron. Eso yo no lo ordené. Es más, me estoy enterando es por esos chats que los volvieron de emergencia. Pero usted... No, y ahí vuelve y niega, Sebastián, dice, yo nunca di esa orden, realmente esto no es como lo están pintando, y él siempre se ha desligado de eso. ¿Será por eso que la Fiscalía se ha demorado tanto por esta imputación anunciada para el día de hoy? No sé, lo que siempre le he dicho es que el timing o el criterio para imputar y acelerar con otros ha sido muy raro, y yo creo que la política también se mezcla aquí, el calor de la opinión pública, porque de Ricardo Bonilla hay bastantes chats, y no solamente hay chats y pruebas muy contundentes de sus asesores, y esto se sabe en el Estado, pues claro, hay jerarquías y uno no se manda solo, y Andrea Ramírez y María Alejandra Benavides no podían ni tenían el poder de hacer todo lo que hicieron. Usted como asesora del Ministerio de Hacienda, del Tesoro, no le puede prometer a unos congresistas un contrato de 10.000 millones. Usted no tiene el poder si no hay alguien arriba con firma, con poder, que dice adelante con este contrato. O sea, tiene que haber una cabeza que dé la orden, que claro. Eso fue lo que dijo Pinilla en una de sus declaraciones, no bajo juramento. Claro, y es que muchos de esos dineros salen del Tesoro Nacional. Entonces, bueno, porque hasta ahora no sé, pero sí varios testigos han aportado chats en los que está nombrado pues el exministro. Pero Bonilla. Sobre eso que usted está diciendo, Sebastián, de que tiene que haber una cabeza con todo el poder para hacerlo, de que dé orden, pues también se le preguntó a Ricardo Bonilla en esta entrevista dada a mediados del año pasado. Esto fue lo que respondió. Ministro, usted ya había hablado con Olmedo y usted me dice que yo no tengo por qué preguntarle a usted con qué funcionario de qué entidad habla. A lo mejor puede tener razón, pero ¿qué hace usted hablando con el subdirector? Porque usted llamó al subdirector a decirle, necesito que me mueva esos contratos, y ahí le mando el teléfono de mi asesora. ¿Qué hace usted hablando con el segundo? O el señor Sneider Pinilla a la Fiscalía. Eso lo dice él, eso no lo dice el chat. Bajo la gravedad del juramento. Lo que dice es que él, ese pedazo de chat no lo han publicado. No, pero perdón, ministro, sí, claro. Ese pedazo de chat no lo han publicado. Él me pide una reunión para mirar el PAC. No, pero estamos hablando de cuando me pide esa reunión es cuando le doy el contacto. Sí, pero él bajo la gravedad de juramento le dice a la Fiscalía que habló con usted, que usted lo llamó. ¿Usted no lo llamó a él? Señor, le estoy diciendo, lo que él pide en el chat es una reunión para mirar el PAC. Ministro. Después de esa reunión, probablemente si hablamos, le doy el enlace, el contacto de María Alejandra para que organice esa reunión. ¿Usted lo llama o él lo llama? Él. ¿A qué? A organizar la reunión del PAC. Y ahí es donde dice, pues, si hubo una conversación, pero no admite que dio esas órdenes el exministro Bonilla a nuestros colegas hace un año. Pues habrá que ver cuando lo llaman a imputación y comiencen esas declaraciones cuál va a ser su posición y qué va a decir, porque cuando él renuncia o lo renuncian, le dice y por ahí regó el video o difundió el video en varias redes sociales diciendo, me voy a apartar del Ministerio de Hacienda porque necesito defenderme y aclarar que todo esto pues es un cuento que no tiene ningún fundamento. Y bueno, pues al final la gente tiene que tener claro que lo que va a suceder es que en juicio pues se tendrán que confrontar las tesis, las versiones de Ricardo Bonilla y de sus abogados contra la de Sneider y Olmedo. Hablamos de Sneider y por supuesto del señor Olmedo, pues que están ya metidos hasta la nuca en este escándalo de corrupción, pero hay una mujer también muy importante, Sebastián, una de tantas porque ha habido varias en este entramado de corrupción, que se llama Andrea Ramírez, que fue la asesora del entonces ministro de Hacienda. ¿Quién es Andrea Ramírez y por qué es tan importante en este entramado? Vea, Andrea Carolina Ramírez Oliveros, según testigos, según varias pruebas, tuvo un papel protagónico en el entramado de corrupción de la UNGRD, al menos desde las sombras. Así le queda claro a quien le caiga en las manos, Jennifer, el escrito del magistrado Misael Rodríguez sobre los 6 congresistas investigados en la Comisión de Crédito Público. Ramírez, jerárquicamente, para entender, estaba en la mitad entre Ricardo Bonilla, que era su jefe, y ella era la jefe de María Alejandra Benavides. Yo creo que no hay ninguna razón para pensar que no lo sabía todo y que era parte del mecanismo de votos por coimas. Ramírez ejercía como coordinadora de los enlaces legislativos en el gobierno de Gustavo Petro en el Ministerio de Hacienda, pero ese cargo, fíjese usted,
dato muy importante, lo desempeñaba desde el 2012. Es decir, ha sido la muñeca política del Ministerio de Hacienda de los últimos 4 gobiernos. Ramírez podría ser bien la caja de Pandora del Tesoro Nacional y la historia de los cupos indicativos en la última década. Para, digamos, este perfil que le estoy contando, hice la tarea de hablar con alguien muy importante de este gobierno que trabajó de la mano, no de la mano, pero que trató mucho a Andrea Ramírez, y textualmente le voy a leer algunas de las frases que me dice. Andrea Ramírez es el eslabón entre la UNGRD con la mermelada del acuerdo de paz. Es el eslabón perdido de la UNGRD con los recursos de la paz que ferió el gobierno de Iván Duque. Es el eslabón perdido entre Ricardo Bonilla, su jefe, y María Alejandra Benavides. ¿Por qué está perdido ese eslabón?, me dice este alto funcionario. Y pues sé que ella ha sido citada por la Corte Suprema y por la Fiscalía, pero ¿por qué no ha pasado mucho con ella? La están investigando en la Fiscalía. María Cristina Patiño ha advertido que Ramírez puede ser la gran memoria viva de los vínculos no santos entre el Legislativo y el Ministerio de Hacienda. Y termino. Andrea Ramírez y Jaime Ramírez Cobo, enlace del DAPRE con el Congreso e íntimo amigo de Lauro Sarabia, son, creo, 2 piezas que son mucho más importantes de lo que los flashes y los medios de comunicación hemos mostrado. ¿Y Andrea Ramírez en este momento judicialmente en qué está? ¿Está siendo investigada, como le pregunto a usted, la fuente con la que habló? No conozco el alcance de la investigación contra ella. Ella pues ha sido citada en el marco en el que muchas personas han sido citadas, pero lo que sí es extraño y mucha gente se ha preguntado, oiga, es si la de abajo, que es María Alejandra, principio de oportunidad, inmunidad total, y el de arriba, Ricardo Bonilla, imputado, ella... ¿Dónde está? Ellos puntos suspensivos. Eso es una gran pregunta, ¿sabe? Y además que no solamente menciona este gobierno con Gustavo Petro y todo el tema de la UNGRD, sino también el tema con el expresidente, con Iván Duque y todo el tema de paz. O sea, es que si varios funcionarios, periodistas de diferentes medios, que es verdad, dicen, los cupos indicativos no se los inventó este gobierno, llevan mucho tiempo, y ella era la tuerca entre el Legislativo y el Tesoro Nacional. Bueno, no hay que ser, creo, un genio para imaginarse ella qué puede saber. Y es que eso es lo más lamentable, Óscar. Usted que ha cubierto muchos años estos temas políticos, usted ha sabido de escándalo tras escándalo de corrupción entre el Legislativo y el Ejecutivo. Esto es casi que una manera de actuar del Estado colombiano, que es lo que hay que romper, porque si no pueden venir todos los gobiernos que usted quiera, de todos los tintes políticos, y va a seguir actuando así, va a seguir funcionando así, que es lo más lamentable pues para los colombianos, que al final depositamos las esperanzas en estos gobiernos. Acá Gustavo Petro prometía el gobierno del cambio diciendo, esto ha funcionado así toda la vida, conmigo no va a funcionar, pero al parecer pues se le torció la tuerca, como dice acá Sebastián, y terminó haciendo lo mismo que criticó, o al menos es lo que se está tratando de aprobar por la justicia. Mire, Jennifer, que digamos, este entramado de corrupción que ya lleva varios años y que cada día aparecen nuevas piezas para tratar de armarlo, efectivamente no nació con este gobierno, ni con el anterior, Se ha venido sofisticando con el paso de los años, de tal manera que cada día aparecen nuevos protagonistas, nuevos personajes en las distintas secciones, tanto del Congreso como del Ejecutivo. Hay mucho viceministro metido, muchos directores técnicos en las distintas secciones. Por ejemplo, en este caso llama mucho la atención, Jennifer, y en esto tiene razón el doctor Bonilla, ¿sabe? Cuando él le dice a Juan Roberto Vargas y a Ricardo Calderón que Snyder Pinilla redireccionó el propósito de los recursos, porque dice el doctor Bonilla en la entrevista que él le dice esos recursos son para la mitigación del riesgo, y una cosa es la mitigación del riesgo y otra cosa es la emergencia. Cuando los recursos tienen como naturaleza la mitigación, tienen que someterse a una cantidad de filtros para que se puedan al final darle vía libre. Cuando son por emergencia no tienen ningún filtro, todo tiene que salir rápido porque hay que hacerle frente a la emergencia. Entonces, según Pinilla, según el doctor Bonilla, Pinilla, me imagino que con los congresistas buscan la manera más expedita de que esos recursos salgan rápidos, y es la figura de la emergencia. O sea, esos pequeños detalles hacen parte de este entramado al que me refiero a propósito de su pregunta, Jennifer, de cómo se ha venido sofisticando con el paso del tiempo esta corrupción que está enquistada, ni siquiera enquistada, yo creo que se tomó
el Estado colombiano en todas las instancias, porque lo que estamos viendo y que Sebastián muy bien ha contado aquí durante muchos capítulos es que este nivel de corrupción llega a tal sofisticación que es difícil detectarlo tanto en la Corte Suprema como en la Fiscalía. Por eso es que el trabajo es tan complicado de llevarlo a cabo muchas veces. Oscar, pero además el dinero de las emergencias, el dinero que es para salvar vidas y para ayudar a quienes resultan damnificados por tragedias y fenómenos naturales en el país, utilizado para la compra de congresistas, una práctica condenada en el pasado por quienes hoy gobiernan este tema de la compra de los representantes y senadores para las votaciones de los diferentes proyectos, pero hay un nombre, Sebastián, que no se menciona mucho y que está pendiente dentro del proceso, se ha vinculado porque digamos que también habría participado de esta práctica, y es otro ministro, Luis Fernando Velasco, el exministro del Interior, que haría parte de ese grupo que junto a Bonilla y a Carlos Ramón González, pues se dedicó justamente a destinar los recursos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo para ese tema de pagarle a congresistas a cambio de votación. Sí, se ha hablado mucho, se ha rumorado que también la Fiscalía tiene pensado imputarlo. Sí es cierto que hay menos pruebas o menos documentación de Velasco que de lo que hay de Bonilla. De Velasco sí hay, que acá con Lina lo contamos y mostramos cierta documentación, un capítulo muy especial en el que él es el que tramita o habría tramitado la coima para el senador Julio Elías Chagui, y después él enlaza la reunión con Snyder y bueno, en fin, esa documentación está, pero sí es cierto que de Bonilla la Fiscalía tiene mucho más, pero a lo mejor, Hugo Mario, nos enteramos en unas semanas que también viene Velasco. No, vamos a ver. Sí, sobre Velasco, Sebastián y oyentes, Velasco es una persona que desde los 18 años, él es payanés, él desde los 18 años está en el servicio público, y uno dice, es increíble que una persona que durante tantos años hizo una carrera en política y que ha trabajado pues hace más de 10 años en el Congreso, que ha sido concejal, que fue secretario de gobierno del Cauca, es decir, todo lo que ha hecho y cómo conoce el servicio público y por qué se meten en esto. Es una cosa, porque hay otras, digamos, esto que están haciendo, hay personas que se metieron en el servicio público a hacer las viejas prácticas sin saber entre esas viejas prácticas cómo se hace. Entonces, lo que pasa es que hicieron lo que hacen otros, pero se dejaron coger. Pero hay personas que llevan toda la vida en el servicio público, toda una carrera, ¿y para qué manchan su hoja de vida así? ¿O cómo hacen esto? El señor todavía pues está en investigación, hay que tener la presunción de inocencia, pero uno es aterrado de personas que han hecho una carrera tan larga, y caer en esto es muy raro. Sí, y por eso yo comenzaba hablando sobre la vida académica del profesor Bonilla en ese entonces, que yo lo conocí, que pues era muy conocido en temas académicos, pues respetado también, con una carrera importante en la Universidad Nacional, catedrático en otras universidades, y bueno, se mete en todo súper respetado. Súper respetado. Y súper respetado, de hecho, académicamente es muy respetado. De hecho, muchos textos y artículos fuera del país alababan un poco esa formación técnica y académica del nuevo ministro en ese entonces, del nuevo ministro de Hacienda del presidente Gustavo Petro, y pues bueno, terminó metido en todos estos rollos. Vamos a ver cómo le va. Perdón, qué pena, Jennifer. Otro que también lo que le repito, yo digo que ese escrito es muy interesante, el de Michel Rodríguez, porque es una crónica increíble de la corrupción colombiana. El que lea ese escrito también le queda claro que también Diego Guevara sabía muchas de las cosas que hoy se están averiguando. Diego Guevara ayudó mucho a María Alejandra Benavides en esa preocupación de que los de la Comisión de Crédito Público aprobaran, de que nos tienen que aprobar el crédito. Claro, Hacienda está muy preocupado por extorsión porque pasaban las semanas y esa comisión, y queda clarísimo en ese escrito que Diego Guevara, que después terminó siendo ministro de Hacienda, sabía toda esa operación. Sí. Entonces, también lo han oído en la Corte y lo han oído en la Fiscalía, y yo no sé si más adelante vendrá noticias de Diego Guevara. Que él subió luego de que él se fue, ¿no? Porque era el viceministro de Ricardo
Bonilla, se va Bonilla y sube él a ser ya el ministerio. Duró mucho menos que Ricardo Bonilla, de hecho. Lo terminó echando el presidente. Y bueno, también a él lo han llamado a declarar. Pues bueno, ayer la fiscal general anunció que hoy va a ser ese llamado a audiencia de imputación de cargos para Ricardo Bonilla por presuntos delitos de tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos. Vamos a estar, por supuesto, muy atentos a esta información. Hacemos una pausa y ya volvemos a hablar sobre esta decisión en segunda instancia que se tomó contra el hermano del presidente Álvaro Uribe, contra Santiago Uribe Vélez.